Hola, soy Alexandra, viajera zen. Bienvenida a mi canal de YouTube y a este pequeño set. En este canal estaré compartiendo meditaciones de Kundalini Yoga, también videos más platicados como este para hablar de temas de espiritualidad, metafísica y filosofía para el desarrollo del ser. Antes de comenzar con el video, quiero comentarte que el día 17 de octubre estaré dando una masterclass completamente gratuita de meditación Kundalini. No necesitas experiencia, puedes invitar a un familiar o a una amiga, va a ser en línea por Zoom. Para inscribirte, tan solo debes de registrarte con tu correo en el link en la descripción en mi Substack y recibirás información con el link de Zoom y también todo sobre la sesión. Recuerda revisar el link en la descripción. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. ¿Me creerías si te dijera que existe una práctica para alcanzar la iluminación y la unión con la conciencia universal? Es decir, el universo, Dios, como quieras llamarle. El día de hoy estaré hablando sobre la energía Kundalini, de dónde viene este concepto, algunos mitos alrededor de qué es el Kundalini Yoga y cómo y para qué nos sirve trabajar con esta energía. Primero lo primero. El Kundalini es un concepto del hinduismo y de las tradiciones yógicas. Significa serpiente enroscada, digamos como esta, aunque la serpiente Kundalini tiene más vueltas, pero bueno. Tú imagínate que esta es la serpiente Kundalini. Obviamente es un símbolo. Bueno, significa serpiente enroscada y representa nuestra energía vital de transformación. Se traduce al final como el potencial de nuestra alma. Se dice que esta serpiente representa a Shakti, que es la diosa de la energía femenina, de la creación y la transformación. Esta serpiente se encuentra dormida dentro de nosotros y está en la base de nuestra columna. Y al nosotros despertarla, asciende para unirse con Shiva, que se encuentra en el chakra de la corona. Shiva también representa la energía de la creación y la transformación, solamente que con la energía masculina. Entonces tenemos abajo la energía femenina con Shakti y arriba la masculina con Shiva. Entonces al unirse podemos encontrar nuestro potencial infinito. Se dice entonces que podemos encontrar de este modo la iluminación, la unión con la conciencia universal. Y no solo eso, sino que además comenzamos a ver y entender lo que no podíamos. Más adelante les haré un video en específico para hablar sobre la energía femenina y masculina, pero en resumidas cuentas, la energía femenina nos habla de la creatividad y la intuición, y la masculina del orden y lo racional. Un ejemplo, digamos, muy claro es, por ejemplo, en el arte, digamos, un músico es la energía femenina y un manager que es la energía masculina. ¿Por qué? Porque más que nada se enfoca en organizar todo, en revisar los números, las ventas. Eso lo veremos en más detalle en otro video y les pongo más ejemplos. Volvamos entonces con la energía Kundalini. Digamos que es una fuerza que nos ayuda a trascender las limitaciones de la mente y nos conecta con lo divino. Y no solo esto, esta gran luz viene a iluminarte tus virtudes y tus habilidades. ¿Para qué? Pues para que la saques al mundo. Cuando hablamos de Kundalini, tenemos aquí como que varios mitos del despertar y de la energía. Te voy a mencionar 3. 2 de ellos son los más recurrentes en internet, que yo veo mucho, la verdad es que no entiendo ni por qué. Y uno de ellos lo voy a decir porque es lo que veo, es lo que me da a entender la gente cuando hace prácticas irresponsables. El mito número 1, y es el que veo que es muy común en las búsquedas en internet, es que el despertar la Kundalini es peligroso. Viene más que nada al hecho de que se hacen un montón de prácticas bastante irresponsables en donde te despiertan la Kundalini. Por favor, no recurran a eso. No necesariamente porque vayan a tener un efecto secundario, o sea, pueden tenerlo o pueden no tenerlo, pero lo que sucede es que no te va a servir de nada. Según escritos antiguos, Shiva básicamente descubrió cómo hacer este despertar espiritual. Entonces se dio cuenta que para hacerlo, para despertar la Kundalini, se debía de hacer de forma gradual. Era como la mejor forma de despertar la Kundalini. Aunque es cierto que hay gente que nace con esto despierto.
Pero si tú no eres de esas personas, no necesitas apurarte en despertarlo. Es mejor que comiences a trabajar con tus chakras, con tu energía, contigo. Y en algún momento la Kundalini se va a despertar. El recurrir a estas prácticas que te despiertan la Kundalini, lo único que hará es que gastes dinero, termines con más traumas de los que fuiste, porque cuando es un despertar muy fuerte, las personas pueden entender y ver cosas de ellos que no sabían y salen traumas muy dolorosos del pasado que muchas veces olvidaron pues, por el mismo trauma y entonces salen a flote. Imagínate que todo sale al mismo tiempo, tanto lo negativo como lo positivo de ti, de tu vida, de tu familia, todo sale al mismo tiempo. Entonces es bastante fuerte para una persona el hacer eso. Pero si por otro lado trabajas en ti, vas a terminar despertando la Kundalini. Vas a ir poco a poco trabajando y procesando cada uno de esos temas que tienes que procesar, arreglar. Entonces, digamos que esta energía no va a venir como que con un montón de problemas y traumas detrás, sino que va a despertarse desde el amor y la compasión. Mito número 2. Se necesita un gurú para despertar la Kundalini. Esto viene más que nada de un poquito relacionado con el punto anterior, de donde hay prácticas en las que básicamente tú pagas para que te despierten la Kundalini y luego todavía alabas a esa persona y le llamas gurú. Sí, a lo mejor sucede algo muy bonito, pero generalmente cuando las personas en esos momentos, digamos, tienen un despertar positivo, es porque esas personas ya trabajaron en sí mismas. Entonces, haz de cuenta que simplemente terminaron de hacer el proceso. Pero habrá otras personas que nunca trabajaron en sí mismas, van y pagan y son las que tienen efectos como más fuertes y solo terminan con un montón de traumas. Por otro lado, tenemos este concepto o palabra incorrecta para traducir gurú, que lo traducimos tal cual como maestro. Sí es un maestro, pero es alguien que te lleva de la oscuridad a la luz, es decir, te ilumina. Y si tú estás en este camino espiritual, te vas a dar cuenta muy pronto, o sea, va a ser como un concepto muy sonado, muy hablado, y siempre te van a decir y te van a recalcar que tú eres tu propio gurú. Entonces, no tienes por qué andar recurriendo a un supuesto gurú para que te despierte algo que solo tú deberías hacerlo. Tú te debes de responsabilizar de ti, de tu propia energía y de cómo manejarla y controlarla y de aprender de tu energía. Tú te debes de responsabilizar de tu conocimiento y de todo lo que conlleva el trascender a nivel espiritual. Porque cada que tú estás trabajando con tu Kundalini, con tus chakras, vas a tener que soltar emociones, vas a tener que tomar acciones, dejar de tomar acciones, dejar ciertos hábitos. Entonces vas a tener que trabajar en ti. Recalco, tú eres tu propio gurú y la responsable de ti y tu energía. Y muy relacionado a esto está el mito número 3, que este es el que yo agrego y es a la conclusión que yo llego y la razón por la que creo que mucha gente paga para que le despierten la Kundalini, y es que creen que el despertar la Kundalini les va a solucionar todos sus problemas. Por alguna razón piensan que al despertarse la Kundalini y conectarse con la conciencia universal van a poder literalmente hablar con Dios y Dios va a venir aquí al oído y les va a decir cómo solucionar sus problemas. Es más, va a agarrar su manita y les va a solucionar sus problemas en automático. No es así, así no funciona. Es cierto que hay gente que al despertar tiene como estas habilidades psíquicas, pero eso realmente es porque es un alma que está más avanzada que otras personas aquí en la Tierra y no es algo que tú puedas saber. La gente relaciona las habilidades psíquicas con, por ejemplo, con adivinar, con levitar. Por ejemplo, la intuición es una habilidad psíquica que nosotros vamos desarrollando con el tiempo y vamos masterizando. No va a resolver tu problema el despertar la Kundalini. El problema va a seguir estando. Tú tienes que resolverlo.
Tú eres la única persona que debe de tomar acción y resolverlo. O tal vez no, la inacción, ¿verdad? Si se trata de un mal hábito, dejar de hacerlo. Entonces, en conclusión de estos 3 mitos, el despertar la Kundalini sí es algo mágico, pero no te va a resolver la existencia. Al contrario, te va a dar más responsabilidades, porque vas a poder ver todo tu potencial. Pero ¿qué sucede? Que tú tienes que abrazar tu potencial y llevarlo al siguiente nivel. Y eso es algo que solamente tú puedes hacer y que la Kundalini no va a hacer por ti. Ahora sí, ¿qué es el Kundalini Yoga? Esta es una técnica ancestral basada en textos antiguos que sí se enfoca en despertar la energía Kundalini, pero de forma gradual, por medio de posturas físicas, que de hecho en Kundalini tenemos un montón de posturas a comparación de otros estilos de yoga. Las meditaciones las hacemos generalmente como una combinación entre respiración, mudra y mantra. Eso es como que suele ser nuestra meditación, que este estilo es como meditación yógica, que es muy diferente a, por ejemplo, digamos, lo más conocido en meditación, que es como el estilo mindfulness o las visualizaciones, donde es básicamente cerrar los ojos, respirar y escuchar una voz. Aquí no hacemos tanto esto, sino que utilizamos el mantra, el sonido, para conectar con la divinidad. Hacemos trabajo físico, pero también hacemos mucho trabajo mental y emocional. No es solo despertar y no saber qué hacer con esa información, sino que por medio de las sesiones podemos obtener herramientas para transitar en esta vida. De hecho, no conozco ninguna persona que haya iniciado a practicar Kundalini tan solo por el despertar de la Kundalini o el despertar espiritual. Sinceramente es algo con lo que sí necesitas conectar mucho. Es una práctica que o te gusta o no te gusta, o haces el trabajo o no haces el trabajo. Y también hay personas que les cuesta conectar con este tipo de práctica porque recitamos muchos mantras. Hay personas que no les gusta. La mayoría de los mantras están en Gurmukhi. Entonces a lo mejor por creencias religiosas o simplemente porque no les gustan los mantras, no les gustan las clases Kundalini. De hecho, a los practicantes de Kundalini creo que es lo que más nos gusta, recitar mantras, porque hay para todo y funcionan. Entonces, es digamos como que lo más sencillo, por así decirlo. Digo, entre comillas, porque a veces estás recitando un mantra 8 minutos, media hora, hasta hacer un sadhana entero de 1 hora, donde recitas 1 hora entera un solo mantra. Es un reto, ¿verdad? Y es sobre todo un reto espiritual. Más allá de lo físico, es un reto interno, es un reto energético. Entonces sí es muy potente una clase Kundalini. Realmente en una práctica Kundalini no es que estemos buscando todo el tiempo nuestro despertar espiritual, más que nada porque entendemos que simplemente va a llegar. ¿Por qué? Porque sabemos que si estamos trabajando con nuestra energía, con nosotros, si nos sentamos todos los días 1 hora a meditar, a hacer nuestra práctica, a hacer nuestros ejercicios, nuestras respiraciones, recitar nuestros mantras, hacer los mudras y aplicamos todo eso en nuestro día a día, simplemente va a llegar y simplemente nuestra vida va a ser mejor, tan solo por el hecho de practicar. Ahora bien, en las prácticas de Kundalini muchas veces están enfocadas en un tema en específico. ¿Por qué? Porque es como una práctica tradicional en la que básicamente el maestro se sentaba a dar una clase, una lección, una reflexión, y en torno a eso se hacía la práctica. Es decir, los ejercicios y los mantras y los mudras iban enfocados también en eso. Es común hablar de temas de amor propio, creatividad, sexualidad, prosperidad o cualquier otro tema que el maestro o quien planee la clase decida. Entonces, casi siempre al inicio de la clase se suele ser un poquito más platicada. Incluso hay maestros que incluyen un poquito de temas astrológicos, guían sus clases en torno a los astros. A mí, por ejemplo, me gusta mucho guiarlas con el ciclo lunar. Es lo que a mí más me gusta. Entonces a lo mejor sí les menciono un poquito sobre los efectos de la luna en ese momento.
Y bueno, no está de más decir que cada maestro tiene su estilo. Es común, de hecho, que al final de la clase se haga un Shavasana, como en cualquier práctica de yoga, pero muchas veces se tocan instrumentos. Entonces, por ejemplo, es común encontrar el gong o a veces reproducimos música. En este caso, pues reproducimos mantras, música relajante para integrar la práctica. De hecho, les voy a dejar en la descripción una playlist con algunos de mis mantras favoritos que usamos en las clases de Kundalini. Por si los quieren escuchar, literalmente los pueden poner en cualquier momento del día para simplemente relajarse o antes de dormir. Está increíble. Y bueno, hemos llegado al final de este video, tanto tú como yo. Te recuerdo que el 17 de octubre, en luna llena, la más grande del año, daré una masterclass de meditación Kundalini, va a ser en línea por la noche. Al registrarse con su correo les va a llegar más adelante toda la información con los horarios, el link de Zoom, también algunos detalles sobre la meditación y cómo prepararse. Así que revisa los links en la descripción y pues muchas gracias por llegar hasta aquí, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.